Santo, santo, santo es nuestro Señor, Dios y Salvador. Él es el Emanuel, Dios con nosotros, quien fue, quien es y quien muy pronto volverá. Y la iglesia decimos sí, ven pronto Señor Jesús. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes amigos que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan en las diferentes plataformas. Y ahora estamos con nuestra sección, Tu Alimento Diario, y las cápsulas bíblicas en las plataformas YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Bienvenidos a su programa Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el único vicario, el aliento del Cristo de poder. Estos mensajes exhorten, consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Queremos dar respuesta a uno de nuestros oyentes respecto de quién es el que detiene la manifestación del anticristo. ¿Cuáles son esos dos puntos tan esenciales que hacen falta para que se dé el glorioso arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo? Vamos a la Biblia, amados hermanos. Segunda de Tesalonicenses, vamos al capítulo 2. Leemos del versículo 1 en adelante. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando el Señor aquí de la segunda venida, y a nuestra reunión con Él, o sea, el glorioso arrebatamiento, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que dicen, oiga, ya llegó el día del Señor, ya la iglesia fue arrebatada. Parece que en el tiempo del apóstol Pablo se infiltraron falsos apóstoles, falsos maestros y aún una cantidad de cartas que eran falsas, que procedían no se sabe de dónde, pero estaban llegando a la iglesia local de Tesalónica, donde les decían, oiga, ya llegó el Señor, ya se produjo el arrebatamiento, ustedes se quedaron. Entonces esto a los hermanos trajo un estado de confusión, un estado de angustia. Imagínense, el Señor vino, Cristo vino y a su pueblo se llevó y nos quedamos. Oramos al Señor que no sea así. Los hermanos estaban siendo engañados por una cierta clase de mensajes orales y de cartas que no venían de la mano y escritas por los apóstoles. Sigamos leyendo, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, el versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, o lo que usted y yo conocemos como la apostasía. Apostatar es volver atrás del precepto, del mandamiento, es dejar el camino de la fe, es dejar de creer en la única y verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Como alguien dijo, es dejar la milicia de nuestro Señor Jesucristo para
irse a la milicia de este mundo, de Satanás el diablo, que el Señor Dios reprenda. Es dejar de hacer lo bueno para hacer lo malo. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. No se dejen engañar. Estamos en tiempo de mucho engaño. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas. Amados, dice que tiene que llegar primero la rebelión contra Dios, la apostasía. Estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos donde hay cantidades de religiones falsas. Estos movimientos rosacrucistas, los movimientos de la nueva era, los movimientos gnósticos, salvos siempre, salvos, el reino aquí y ahora, Él puede hacerlo de nuevo, los testigos de Jehová, la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Entonces dice que no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la apostasía y revelarse el hombre de maldad. Quiere decir que antes del arrebatamiento, la iglesia va a saber por revelación del Espíritu quién es este personaje, quién es el anticristo. Dice la palabra del Señor: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el destructor por naturaleza. El anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. Esta es una de las características fundamentales de este hijo del diablo, que él no dará culto a ningún Dios, a ninguna religión, ni dice se opone, se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Quiere decir que para esto hay un requisito, y es que los judíos, de pronto va a ser con ayuda de, puede ser Donald Trump, ellos van a estar construyendo el tercer templo en Israel para poder que se dé esta profecía, porque dice que él pretende ser Dios y quiere adueñarse del templo de Dios, sentarse en el templo como Dios pero sin Dios. Dice el versículo 5, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Por qué no se puede manifestar? Entonces dice el versículo 7, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Muchos teólogos y estudiosos de la palabra del Señor se han pegado de que aquí dice que es masculino, no femenino. Por eso cuando se afirma que es la iglesia, ¿cierto? Y el ministerio del Espíritu Santo, ¿quién lo detiene? Ellos dicen, no, es que es imposible porque está hablando literalmente de un artículo masculino. Amados hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que lo detiene es el misterio o el ministerio, del Espíritu Santo que opera en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo es lo que lo detiene. Entonces, dice, se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá, él viene por obra de Satanás, quien con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Amados, de esto también se han pegado muchas personas
para desconocer posiblemente el perfil de uno de los más firmes candidatos a ser el anticristo. Estamos hablando de Emmanuel Jean Frédéric Michel Macron, porque ellos dicen, bueno, este es un requisito importante, él tiene que estar haciendo prodigios, milagros, maravillas. Pero recordemos, amados hermanos, que el cuerno pequeño sufrirá un atentado de muerte. Supuestamente va a morir, va a haber una supuesta resurrección, y ahí es cuando un principado de lo profundo de la mar, de allá del abismo, principado, poseerá a este personaje. Entonces, cuando se levante en esa supuesta resurrección, el poder que Dios va a permitir que este hombre va a tener, precisamente va a ser lo que dice acá la Escritura. Dice, quien con prodigios, milagros, señales, maravillas falsas, dice, con toda perversidad, engañará a los que se pierden por haber negado o por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira. Así serán condenados los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la mentira, el engaño y el mal. Así, amado hermano, entonces queremos ya dar respuesta. Es el glorioso cuerpo de Cristo. Es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia quien detiene la manifestación del anticristo. Cuando la iglesia sea arrebatada para Dios, entonces comenzará el periodo de la tribulación, de la gran tribulación, donde obviamente este hombre, este hijo de perdición, comenzará una campaña de seguridad, de paz. Va a comenzar a ejercer su ministerio y entonces se podrá manifestar en toda su plenitud. Y la iglesia, mientras tanto, pues estaremos celebrando en el paraíso de Dios las bodas del Cordero. Amén, amén y amén. Este es tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista, Jorge de Cristo. Y hasta que nos veamos, amados, en nuestro próximo programa, Tardes de Reflexión con Cristo. Amén, amén y amén.